En el auge de la cultura popular, el anime y el manga se han hecho un lugar muy importante en el imaginario pop. Dios, no voy a leer todo esto. ¿Te habían contado de las 4 aberraciones artísticas de Eiichiro Oda? ¿No? Pues ahí te van. Primero hablemos de un clásico, los diseños de One Piece. Dios es testigo de que intento ser indulgente, pero es que Oda me hartó hace mucho tiempo. Los personajes femeninos son su debilidad más famosa. El huevonazo solo dibuja a Nami haciendo cosplay. Eso o algún demonio antropófago de Lovecraft. Nico Robin fue una especie de milagro de la Santa Providencia. Los personajes masculinos no los veo mejor. Los que están más proporcionados pareciera que en toda su vida hicieron una sentadilla. Y no hablemos de los que parecen una alucinación culera que tuvo Hiro Mashima después de comer hongos que se encontró pegados a su retrete. El live action la tiene difícil. Básicamente, si Netflix pretende meter a algún personaje de la segunda mitad de One Piece, tendrá que meter de director a David Cronenberg. O sea, miren a este hijo de puta. Dios, que es feo. Es como patear a una monja en la cara. Lo peor de todo es que Oda lo hace a propósito. Estas aberraciones son la marca personal que encontró para su arte. Solo miren One Piece al inicio y se nota la diferencia. El jodido Capitán Kuro se podía ver. Es medio cliché, sí, pero es funcional. Es un tipo con traje con unas garras del Freddy Krueger, simple pero directo, mucho mejor que Danny Trejo de Chernobyl, o mi jodida escoba haciendo cosplay de Akatsuki. El bronce se lo daré al trabajo de trazos, otro elemento que al inicio iba bien. One Piece era pulcro y limpio, y si bien pecaba de ser un poquito simplón, en su época dorada corrigió eso. Realmente tenía un trabajo de dibujo sumamente pulido y cuidado. Pero eso se fue al traste, aunque debo decir que en el arco de Wano vi la forma final de la sociedad de Oda. Creo que la parte donde más se nota esto es en las caras de los personajes de fondo. De por sí los diseños del One Piece actual son feos. Oda suele dibujar de forma muy descuidada las caras de sus personajes cuando son algo que sea pequeño en el panel. Aunque ojo que esto afecta también a los dibujos grandes. A veces me debo tomar un tiempo para entender qué estoy viendo. Curiosamente este problema lo veo mucho en JoJo's también. Abusar mucho de la tinta crea un caos. Aunque esto es relativo, el arte manga suele ser plano y uno de sus grandes atractivos es dar el efecto de unificar todo en un solo plano, herencia del arte japonés tradicional. Pero se supone que debe entenderse lo que pasa, no mamen. La plata se le doy a la cantidad de texto que inunda la narrativa últimamente. One Piece cada día está más cerca de ser Hunter x Hunter. Solo que a diferencia de este último, muchos de los diálogos se sienten innecesarios. No digo que esté mal darle más personalidad a tus personajes haciéndolos hablar, pero eso debe tener un límite. Hasta en las peleas los personajes se ponen a platicar. En los últimos capítulos los personajes hablan más que tu tía en lavadero. Ni siquiera sé cómo lo hacen porque se supone que se están moviendo a la velocidad del sonido. A estas alturas, es como esas escenas de JoJo's donde están cayendo 10 metros de altura y se ponen a platicar media hora antes de tocar el suelo. Que igual la razón debe ser Toei. Oda les debe arrojar huesos para que puedan hacer 10 capítulos de anime con una página del manga. Aquí tengo sentimientos encontrados. Llenar el manga de diálogos redundantes. O meterle una saga de un avestruz pirata al anime. Es como cuando te dan a elegir entre una patada en los huevos o ver The Marvels. Y el puesto número 1 se lo doy a las jodidas páginas dobles. Aquí posiblemente muchos de ustedes no estén de acuerdo, pero en mi caso me caga estar leyendo One Piece, darle la vuelta a una página y ¡zas! Una página jumbo donde Oda decidió vomitar 50 paneles. Muchas veces es confuso descifrar cómo leer la cantidad de mamadas, que claro, muchas veces son diálogos infumables como expliqué en el puesto anterior. Y lo peor de todo es que he notado que en estas páginas Oda suele poner una narrativa demasiado quebrada. El arte narrativo del manga se basa en la fluidez entre paneles, recortar una toma o escena en varios paneles y desarrollarla de tal manera que la experiencia de lectura sea fluida y cinemática. Es una de las grandes diferencias entre el manga y el cómic americano, y como en uno de estos últimos Oda va cambiando de escena entre cada panel, le quita una de las más grandes cualidades a la narrativa del arte que supuestamente maneja. Y todo esto para poder cubrir suficiente historia, porque el mamahuevo se dio cuenta que necesita 6 vidas para poder contar su churrote de historia, con una narrativa decente. Eso y darle un hueso a Toei. Y lo peor de todo es que esto no pasa poco. Ha habido rachas de capítulos con la mitad de las páginas siendo estas aberraciones, que me evocan el sentimiento de estar viendo el libro de Encuentra a Waldo. Lo peor es que debe quedar horrible en un manga físico. Literalmente te parten la wea en dos. En tabletas y celulares también es re incómodo de leer. Debes hacer zoom y básicamente hacer arqueología. Supongo que en PC es más fumable. Es como esos cómics coreanos que tienen páginas con formato de papel de baño, para que los puedas leer en tu smartphone mientras estás estreñido, pero para PC. Dios, mejor acabo aquí el video, mucho odio. Aún recuerdo hace 10 años cuando era un fan empedernido de One Piece. Creía que era la mejor wea que existía. Oda en ese entonces ya había iniciado su maña de decir que One Piece le quedaban 5 años. Recuerdo que en ese entonces cuando lo supe eso imploré porque One Piece nunca acabara. ¿Quién diría que los deseos del pasado se pueden volver las pesadillas del presente? Igual puedo hacer otro video hablando de las cosas buenas de esta wea.
O podría ser un top de las aberraciones del guión de One Piece. Vamos, espectador, ¿para qué quieres ver un video alabando esta cosa? Ya hay 1000 de esos. Es mucho más divertido tirar veneno. Ya iba a subir el video, pero también encontré este dibujo Cursed de Oda, donde la pata de Franky parece que es la de Nami. Así que mención especial para la pata peluda de Nami. Resulta que Nami es VTuber.